Génesis, el aliento eterno. La voz del principio. Antes del amanecer del tiempo. Cuando ni el silencio sabía que existía. Solo yo era. Sin forma, sin sombra, sin límite. Un pensamiento suspendido sobre el vacío. Una palabra aún no pronunciada. Y hablé. Sea la luz. Y la oscuridad se estremeció. Retrocedió como humo ante el fuego. Y nació el primer destello de existencia. Separé el día de la noche. Y el tiempo respiró su primer aliento. El universo se desplegó como un lienzo infinito. Y sobre él tracé el curso de las estrellas. Los caminos de las aguas. El ciclo de la vida. Capítulo primero, el soplo y el jardín. De las aguas llamé a la tierra. Y la tierra me respondió con montes, valles y semillas. Hice brotar el verde. Los árboles que dan fruto. Las flores que perfuman el viento. Puse dos luminarias sobre el firmamento. Una grande para regir el día. Otra menor para custodiar la noche. Y sembré el cielo de astros distantes. Para que un día el hombre mirara hacia arriba. Y recordara que no está solo. Luego, poblé el mar de criaturas que danzan entre las olas. Y al aire le di aves que rozan el horizonte. Finalmente, tomé polvo de la tierra. Y soplé en él mi espíritu. El polvo se convirtió en carne. La carne en alma. Y el alma abrió los ojos. Así nació el hombre, Adán. Hecho a mi imagen. Portador del misterio de mi aliento. Pero vi que estaba solo. Y del sueño profundo saqué vida de su costado. Y formé a la mujer, Eva. Para que el amor no fuera un eco, sino un diálogo. Los coloqué en el Edén. Jardín donde el rocío era canto. Y el aire paz. Allí caminé con ellos. En la brisa suave del atardecer. Capítulo segundo, el eco del engaño. Pero donde hay luz, también ronda la sombra. Y entre las raíces del Edén. Se deslizó el susurro antiguo, la serpiente. ¿Acaso Dios ha dicho? Preguntó, torciendo la verdad. Eva miró el fruto prohibido. Era hermoso, deseable. Prometía conocimiento y poder. Tomó, comió, ofreció. Y Adán comió con ella. El instante se detuvo. La inocencia cayó como pétalo al suelo. La voz del miedo nació en sus corazones. ¿Dónde estás?, pregunté. Aunque sabía bien dónde se escondían. Y el Edén se cerró tras ellos. El dolor, el trabajo, la muerte. Entraron al mundo como sombras que no se irían jamás. Pero en medio del juicio pronuncié promesa. De la mujer nacerá uno. Que aplastará la cabeza de la serpiente. Y con esa promesa, la esperanza siguió viva. Capítulo tercero, la tierra y la sangre. Fuera del Edén, la humanidad echó raíces. Eva dio a luz a dos hijos, Caín y Abel. Uno cultivaba la tierra. El otro cuidaba rebaños. Ambos me ofrecieron sacrificios. Pero el corazón de Abel era puro. Y el de Caín ardía de celos. La envidia lo devoró. Y en el campo levantó su mano contra su hermano. La tierra bebió la primera sangre. ¿Dónde está tu hermano Abel?, le pregunté. Y respondió, ¿soy acaso yo su guardián? El eco de su culpa resonó en los siglos. Lo marqué para que no fuera destruido. Pero lo desterré para que aprendiera lo que había hecho. Y la tierra se llenó de hombres y de ruido. De ciudades y violencia. Hasta que el mundo entero gimió bajo el peso de su corrupción. Capítulo cuarto, el arca y las aguas. Vi la maldad del hombre. Y me dolió en el corazón haberlo hecho. Pero entre todos encontré a uno justo, Noé. Le dije. Haz un arca de madera. De dos en dos subirán las criaturas. Yo enviaré la lluvia. Y limpiaré la faz de la tierra. Noé obedeció. Durante años trabajó bajo el sol y la burla. Luego el cielo se cerró. Y el trueno habló. Llovió 40 días y 40 noches. Las montañas se ocultaron. Y el mundo se volvió mar. El arca flotaba sobre el silencio del juicio. Y dentro, la fe de Noé era mi refugio. Cuando las aguas cesaron, una paloma regresó con una hoja de olivo. Entonces dije, nunca más destruiré la tierra por causa del hombre. Y en el cielo dibujé un arco de colores. Mi pacto con toda la vida. Génesis, el aliento eterno. Parte 2, la torre, la promesa y la fe. Capítulo quinto, la torre de los hombres. Las generaciones crecieron después de Noé. Y la tierra volvió a llenarse de voces. Pero en el corazón del hombre aún habitaba el deseo de altura. Dijeron unos a otros. Levantemos una ciudad,
con una torre que toque el cielo, para hacernos un nombre que nadie olvide. Así nació Babel, la torre del orgullo. Los hombres querían escalar al trono del Creador, con piedra y fuego, olvidando que el cielo no se conquista, se recibe. Miré su obra y sonreí con tristeza. Hablan una sola lengua. Nada les será imposible. Descendí y confundí sus palabras. De pronto, el amigo no comprendió al amigo. Y la torre quedó suspendida en el aire. Mitad terminada, mitad ruina. Así dispersé a las naciones. Y cada pueblo llevó en su voz un eco distinto de mi nombre. Capítulo 6. El llamado de Abraham. Entre las ciudades del oriente, donde la luna era adorada y los ídolos tenían ojos de piedra, vivía un hombre llamado Abraham, hijo de Taré. Una noche lo llamé por su nombre. Él levantó la vista y vio un cielo cubierto de estrellas. Sal de tu tierra, de tu casa y de tu parentela, le dije, y ve al lugar que te mostraré. De ti haré una gran nación, y en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Y Abraham creyó. Dejó su hogar, su lengua y su pasado, y caminó hacia lo desconocido, guiado solo por la promesa. Le acompañaban su esposa Sarai, su sobrino Lot, y un corazón dispuesto. Por donde pasaba levantaba altares. Y mi nombre era fuego sobre la piedra. Capítulo 7. La promesa y el fuego. El tiempo pasó y Abraham envejeció sin hijos. Su mirada buscaba el cumplimiento de la palabra. ¿De qué me sirve tu promesa, Señor, si no tengo heredero? Preguntó una noche. Entonces lo llevé fuera de su tienda. Y le mostré el cielo. Cuenta las estrellas, si puedes. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó. Y su fe fue su justicia. Sellé con él un pacto eterno. Y cambié su nombre a Abraham, porque sería padre de multitudes. Y su esposa Sarai sería Sara, madre de reyes y pueblos. Les di un hijo cuando la esperanza parecía un eco. Su nombre fue Isaac. Risa. Porque Sara rió cuando oyó la promesa. El niño creció. Y el amor de Abraham por él era tan grande, que lo probé con fuego. Llévalo al monte que te mostraré, le dije. Y ofrécelo. Abraham subió con su hijo. Y en su corazón ardía el silencio. Isaac cargaba la leña. Padre, ¿dónde está el cordero? Preguntó. Dios proveerá, respondió el anciano. Cuando levantó el cuchillo, mi voz rompió el aire. Abraham, no extiendas tu mano. Un carnero apareció atrapado entre las zarzas. El sacrificio fue vida, no muerte. El monte se llamó Jehová provee. Porque en la fe se abre el camino del milagro. Capítulo 8. Los hijos de la promesa. Isaac creció bajo el favor de mi promesa. Tomó por esposa a Rebeca. Y ella dio a luz a 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú fue cazador, fuerte y áspero. Jacob fue tranquilo, soñador y astuto. Pero yo elegí al menor. Porque mi elección no sigue el orden del hombre. Un día Esaú, cansado y hambriento, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y Jacob, con ayuda de su madre, recibió la bendición que estaba escrita para él. Esaú ardió de ira. Y Jacob huyó a tierras lejanas. En el desierto, dormido sobre una piedra, tuvo un sueño. Una escalera se alzaba hasta el cielo. Y por ella subían y bajaban mis mensajeros. Desde lo alto le dije: Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. La tierra en que duermes será tuya y de tus descendientes. Jacob despertó y dijo: Ciertamente Dios está en este lugar, y yo no lo sabía. Levantó una piedra como altar. Y llamó aquel sitio Betel, la casa de Dios. Capítulo 9. El nuevo nombre. Pasaron los años. Jacob sirvió en tierras ajenas. Y de su trabajo nacieron hijos, rebaños y riquezas. Pero cuando volvió a su tierra, temió el rostro de Esaú. Y una noche, junto al río Jaboc, luchó con un hombre que era más que un hombre. Toda la noche combatió contra mí. Y al amanecer le toqué la cadera. Y lo dejé cojo, pero bendecido. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, le dije. Porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido. De su herida brotó la fuerza de un pueblo. De su nombre nació una nación. Génesis, el aliento eterno. Parte 3, los soñadores y el destino. Capítulo 10, los hijos de Israel. Jacob, ahora Israel, habitó en la tierra prometida. De sus 12 hijos nacerían las tribus que llevarían su nombre.
Entre ellos, el más amado fue José, hijo de su vejez, hijo del amor profundo de Raquel. A José le di sueños, visiones que tocaban el misterio del futuro. En ellos veía el sol, la luna y las estrellas inclinándose ante él, y los campos de trigo postrándose a su haz. Sus hermanos lo oyeron, y el amor se transformó en envidia, la envidia en odio. Un día, cuando José fue a buscarlos al campo, lo tomaron y lo arrojaron a un pozo seco. Matémoslo y veamos qué será de sus sueños, dijeron. Pero mi mano movió los hilos del destino. Pasó una caravana de mercaderes ismaelitas, y lo vendieron como esclavo. Jacob lloró por su hijo, y el manto de colores que una vez había sido símbolo de amor se tiñó con sangre de mentira. Capítulo 11. José en Egipto. Los caminos del dolor son a veces los senderos de mi propósito. José fue llevado a Egipto, a la casa de Potifar, capitán del faraón. Allí prosperó, pues mi presencia era su fortaleza. Todo cuanto tocaba florecía, y hasta los esclavos veían en él un resplandor distinto. Pero la esposa de Potifar deseó su pureza, y cuando él huyó de su intento, ella lo acusó con mentira. Fue arrojado a prisión, y en la oscuridad de las celdas, el justo aprendió a escuchar el susurro del destino. Interpretó los sueños de dos hombres, el copero y el panadero del faraón. Uno viviría, el otro moriría, tal como mis visiones le mostraron. Pasaron los años, hasta que el mismo faraón soñó sueños que nadie podía entender. 7 vacas gordas devoradas por 7 flacas. 7 espigas llenas consumidas por 7 vacías. Entonces recordaron a José. Fue llevado ante el trono. Y cuando habló, lo hizo con la sabiduría del cielo. Vendrán 7 años de abundancia, seguido de 7 años de hambre. Guarda el grano, y tu pueblo vivirá. El faraón se inclinó ante la verdad, y le dio su anillo, su carro, y su nombre nuevo, Fafnat Panea, el que revela los secretos de Dios. José pasó de esclavo a señor, de prisionero a salvador de naciones. Capítulo 12. El hambre y los hermanos. El hambre cubrió las tierras como sombra. En Canaán, Jacob oyó que en Egipto había pan, y envió a sus hijos a comprar alimento. José los vio venir, pero ellos no lo reconocieron. Él los probó, ocultando su identidad, hablando con voz extraña y ojos de rey. Les pidió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, y guardó a uno de ellos como prenda. Cuando regresaron con el pequeño, José no pudo contener sus lágrimas. Se apartó, lloró en secreto, y volvió con el rostro de un hombre que amaba y perdonaba. Yo soy José, vuestro hermano, dijo, a quien vendisteis a Egipto. Pero no os entristezcáis, porque Dios me envió delante de vosotros, para preservar la vida. Y los abrazó. El llanto se mezcló con la risa, y el pasado con la promesa. Capítulo 13. El descenso a Egipto. Jacob no creyó al principio, pero cuando vio los carros de José, su espíritu revivió. Basta, dijo, mi hijo José vive. Iré y le veré antes de morir. Y así Israel descendió a Egipto, a la tierra de Gosén, donde su familia se multiplicó como las estrellas de Abraham. José encontró a su padre, y lo abrazó largo rato, como si el tiempo se hubiera detenido. Jacob bendijo a Faraón, y en su vejez contó las promesas de su Dios, el Dios que lo había guiado desde Betel hasta aquel reino extraño. Vivió 147 años, y antes de morir bendijo a sus hijos, dando a cada uno palabras de destino. Capítulo 14. El último adiós. Jacob fue sepultado en Canaán, en la cueva de Macpela, junto a Abraham e Isaac. Y cuando José volvió a Egipto, sus hermanos temieron que buscara venganza. Pero él les dijo con ternura, vosotros pensasteis hacerme mal, mas Dios lo tornó en bien, para dar vida a muchos pueblos. Vivió largo tiempo, vio a los hijos de sus hijos, y antes de morir pidió que sus huesos fueran llevados algún día a la tierra prometida. Y así, entre el polvo del desierto y la esperanza del futuro, terminó el libro del principio, pero no la historia del hombre, porque la promesa seguía viva, esperando su cumplimiento en generaciones por venir. El eco de la eternidad. Y miré todo cuanto había hecho, desde el polvo hasta el corazón del hombre. Vi la caída y la fe, la culpa y la gracia, el juicio y la misericordia. Y comprendí que, aunque el hombre se aparte, mi propósito nunca se detiene.
Porque lo que comenzó con un soplo, terminará con redención. Así fue el principio. Y así será hasta el fin. Yo soy el alfa y la raíz de todo lo que vive. Y el amor que formó el mundo aún lo sostiene. Fin del Génesis, el aliento eterno.